Ten cautela en no dejarte abatir por la adversidad, ni deslumbrar por la prosperidad. Son las 9 de la mañana. 8 de la mañana en las Islas Galápagos. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Contenido formativo, educativo, cultural. ¿Qué importancia le damos al sacrificio de la misa y a la comunión en la mesa del Señor? Todas las buenas obras del mundo reunidas no equivalen al santo sacrificio de la misa, porque son obras de los hombres, mientras que la misa es obra de Dios. Gocemos de estas bendiciones, escuchando Fraternidad para sanar el mundo. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes que se unen a la señal de Radio María en Ecuador, también a la señal de Radio Católica de Tulcán, a la radio La Voz de María en la ciudad de Guayaquil los días viernes y a Radio San Giovanni también en Guayaquil. Bienvenidos a Fraternidad para Sanar el Mundo, un programa en camino al 53º Congreso Eucarístico Internacional, previsto llevarse a cabo del 8 al 15 de septiembre de este año. Faltan pocos meses para este encuentro maravilloso y que seguro será una gracia muy, muy especial para nuestra querida ciudad, para nuestro Ecuador, para Latinoamérica y para todo el mundo. El día de hoy, en nuestro programa número 46 de Fraternidad para Sanar el Mundo, tengo un invitado muy especial. Se trata de Marcelo Chiriboga. Él es vicepresidente del Consejo Arquidiocesano de Laicos y director del Consejo Nacional de Laicos, puesto que el Congreso Eucarístico Internacional nos convoca a la fraternidad a través de la Santa Eucaristía y todos, laicos, consagrados, no consagrados y la humanidad en general, pues es la que está invitada a ser parte de este camino de preparación hacia el Congreso. Gracias, Marcelo, por acompañarnos y a nuestros amigos les invitamos a continuar en nuestra sintonía. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú, que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que, superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor, para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Fraternidad para sanar el mundo. Eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Con tu cuerpo y sangre, misterio divino, te haces presente aquí en el altar. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú
al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Fraternidad para sanar el mundo. El día de hoy hablamos sobre Cuaresma, Eucaristía y fraternidad junto a Marcelo Chiriboga, como les había manifestado hace unos instantes, es vicepresidente del Consejo Arquidiocesano de Laicos y director del Consejo Nacional de Laicos. Marcelo también, por supuesto, es padre de familia, está casado, es padre y abuelo, tiene 3 hijos y 3 nietos y bueno, también colabora en el ámbito de relaciones públicas y comunicación en el Consejo Nacional de Laicos. De igual manera es catequista de adultos en la parroquia El Señor de la Ascensión de la Primavera. Y bueno, como su actividad profesional es empresario. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros en este día jueves 15 de febrero. Ayer fue miércoles de ceniza. Es un tiempo de Cuaresma muy especial porque también estamos en el contexto del Congreso Eucarístico Internacional que cada vez está más cerca y nuestro arzobispo también ha hablado acerca de la Cuaresma en esta época. Así que bueno, quisiera empezar desde ahí hablando acerca de cuál es tu sentir en este tiempo de Cuaresma en camino hacia el Congreso Eucarístico Internacional. Gracias, Valeria, es un gusto estar contigo aquí y es un gusto compartir lo que los laicos sentimos con relación a nuestra Santa Madre la Iglesia, con relación a nuestros pastores y con relación a estos eventos que son tan especiales para nuestro país y para el mundo. Nuestro arzobispo, en un mensaje que nos envió el día de antes de ayer, dice: la Cuaresma debe ser para nosotros ese encuentro con el Dios que nos ama, el Dios que nos libera, el Dios que nos salva y nos llama a la conversión de nuestros corazones, de nuestras mentes y de nuestras actitudes. Eso debe ser la Cuaresma, pero eso es imposible hacerlo sin un compromiso real y profundo de los católicos, especialmente de los laicos, con las realidades del mundo. Y ese encuentro, para que no se mundanice, requiere de la extraordinaria fuerza que nos da a nosotros la participación en la comunión, en la Eucaristía. Y esa participación en la comunión y en la Eucaristía nos permite a nosotros participar de esa triple dimensión del amor divino. Esa dimensión del amor del Padre, que nos quiere con amor de predilección a cada uno de nosotros. Hay una frase en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Él dice que Dios nos tiene escrito el nombre de cada uno de nosotros en su mano. Si Dios se olvidara un solo instante de nosotros, desapareceríamos. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Él nunca se olvida de nosotros. Ese amor de padre que los padres, como tú y como yo, tenemos por nuestros hijos y que luego se traslada a nuestros nietos. Ese mismo amor de padre, probablemente mucho más profundo y más grande, porque la misma Sagrada Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te olvidaran, yo nunca te olvidaré. Ese amor más profundo de Dios Padre es el que debemos primero recibir, para luego ese amor profundo del Hijo, ese amor de hermano, de amigo, de confidente que tiene Jesucristo por cada uno de nosotros y que se nos entrega en el momento de la Eucaristía. Él pasa a ser parte de nosotros. Ese extraordinario milagro que es la transubstanciación, que se celebra todos los días en todas las iglesias, no lo vemos nosotros con la reverencia y con la magnitud que tiene. Nosotros, los católicos, hacemos que Dios entre de nuestro cuerpo para que de cierta manera nosotros seamos santificados por Él. Y esa intimidad interior que nos da la comunión nos permite a nosotros tener ese trato de hermano, de fraterno con Jesucristo. Pero hay otra instancia de ese amor de Dios que nosotros a veces descuidamos, que es el amor del Espíritu Santo. Ese amor que nos permite tener una intimidad todavía más profunda.
Ese amor que a veces yo lo suelo comparar con el verdadero amor que tiene una pareja. Ese trato de intimidad, ese trato de vivencia continua, ese sentir siempre presente a Dios en nuestras actividades. Entonces, esa realidad es lo que recibimos cuando recibimos la Eucaristía. Y esa realidad es la que nos permite que el mundo cambie. Esa es la realidad que nos permite reconocer a los demás, no solamente a nuestros hermanos, sino a Cristo que está en ellos. Entonces, este Congreso Eucarístico, cuyo lema es la fraternidad para salvar al mundo, para mí es una oportunidad para empezar en el Ecuador. Empezar en este país que está ahora convulsionado, que está afectado por la violencia. Tenemos que aprender a amar a todos, tanto a los que están junto a nosotros y nos quieren, como a los que están lejos de nosotros y nos hacen daño. Es por eso que es importantísimo que todas aquellas personas que somos católicos, que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, tengamos claro que no hay un solo camino para llegar a Dios. Y ese es un poco el trabajo también que tenemos que hacer los laicos, dentro del Consejo Nacional de Laicos y el Consejo Arquidiocesano de Laicos. Los carismas que el Espíritu Santo imprime en la Iglesia, esos carismas que son tan variados y tan diferentes, pero asimismo tan complementarios entre sí, nos obligan, diría yo, a los laicos a participar en medio del mundo de acuerdo con la vocación individual que cada uno hemos recibido de Dios. Entonces, eso unido también al otro hecho que este año también hermosamente se cumple, que son los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Todo eso junto nos hace pensar a los católicos, que es el momento de que el Ecuador, como en su momento fue Quito, luz de América, sea Ecuador, luz del mundo. Ese mensaje de fraternidad para sanar el mundo tiene que empezar con ese mensaje de fraternidad para sanarnos primero a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestras ciudades, a nuestro país y al mundo entero. Y eso es, creo, el trabajo que debemos tener siempre, pero que debemos impulsarlo con más fuerza ahora. Uh-huh. Tú has dicho algo hermoso, que es que prácticamente la Eucaristía, y gracias a la Santa Eucaristía, es como una persona, en este caso una persona laica, puede actuar. Es esa intimidad con Dios la que permite que las cosas fluyan y las cosas se vayan dando. Puesto que es Dios mismo quien desea estar dentro de nosotros y llenarnos de su gracia para poder transmitirla y transformarla. En los actuales momentos, Marcelo, ¿cómo poder invitar a más personas que a lo mejor no frecuentan la Eucaristía, que quizás tienen a la iglesia como algo pasado de moda? En tu realidad del día a día, ¿cómo tú puedes, qué mensaje les puedes dar a quienes piensan que no pasa nada, que está una iglesia, que es un rito? ¿Cómo podemos invitar a los demás a que se acerquen a la Eucaristía, a la comunión, y puedan vivir realmente este sacramento divino y sublime? El sacramento en sí mismo tiene toda la potencia para darnos eso, Valeria. El problema está en nosotros, en cada uno de nosotros. Yo creo que es importante, y por eso he dedicado gran parte de mi vida, yo diría los últimos 20 años, a dar catequesis a adultos. En nuestra realidad sucede frecuentemente que los actos que tienen relación con nuestra fe se convierten en actos sociales, exclusivamente. El bautismo, la primera comunión, la confirmación y el matrimonio, poco a poco han ido perdiendo su significado sacramental para convertirse en una situación social. Ventajosamente, el ser catequista de adultos me ha permitido ayudar a muchos, y espero que sigan ese camino, a entender las realidades de la Iglesia.
Y para eso tenemos dos instrumentos fundamentales que yo he dicho que todo católico debería tener personalmente. ¿Qué quiere decir personalmente? Que sea suyo de él, no el de mi casa, no el de mi parroquia, no el de mi grupo de oración. Todos debemos tener una Biblia católica propia y debemos no solo abrirla, sino disfrutarla, leerla. Y también debemos tener el Catecismo de la Iglesia Católica, el completo, no solamente el compendio. Porque en ellos, en esos dos documentos, se resume lo que creemos, lo que hacemos y cómo debemos comportarnos. Alguna vez decían, los seres humanos vinimos acá al mundo sin un manual de instrucciones. Y si uno lee la Biblia se encuentra no solo con un manual de instrucciones, sino con un manual en que se ve todo lo bueno y todo lo malo del ser humano. En ese libro que es de inspiración divina para nosotros. Ese libro debemos leerlo. Hay un libro de la Biblia que es impresionantemente hermoso, que es el Cantar de los Cantares. A todos los matrimonios los recomiendo leer. Primero para que vean cómo debe ser la relación de pareja. Y después también para que vean cómo es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Esa relación de amor, de un amor integral, de un amor completo, de un amor que consiste no tanto en sentirse bien cuando uno está con la otra persona, sino en buscarla, hacerle feliz todos los días de la vida. Eso es amor. La diferencia fundamental entre el amor y el querer es que en el uno busco mi propio disfrute y en el otro busco la felicidad del otro. Y para un católico la felicidad trasciende el tiempo. Para un católico la felicidad va más allá, va al cielo. Y si uno realmente quiere a su pareja, yo también les suelo decir en la catequesis, que es difícil que una pareja se vaya al cielo sola, que un miembro de la pareja se vaya al cielo solo. Porque el primer apostolado que nosotros tenemos que hacer es con nuestra esposa o con nuestro esposo en tu caso. Y ese primer apostolado lo que busca realmente es la felicidad del otro. Y todos sabemos que la felicidad del otro está en el cielo, que no está aquí. Y ese es el camino que debemos ayudarnos a seguir unos a otros. Entonces, para poder disfrutar, como dijiste tú hace un momento, de la Eucaristía, tenemos que saber primero disfrutar del amor. Y ese amor que debemos disfrutar es del amor de Dios. Si no conocemos, si no dejamos que Dios nos ame. El Papa Francisco tiene una frase que a mí me fascina. Él dice, Dios nos primerea. Y nos primereó en el momento de nuestra concepción. Cuando decidió que seamos nosotros los que nazcamos y no otros. Y desde ese momento Dios nos sigue primereando en el amor. A veces, yo digo, los seres humanos somos tan tontos que buscamos el amor en tantas partes. Y como dice San Agustín, tarde te amé cuando estabas dentro de mí. Es tan solo reconocer que Dios nos ama. Y nos ama tanto que, como dice San Juan, envió a su Hijo acá a la tierra para que muera por nosotros. Y ese Hijo que murió por nosotros está presente en la Eucaristía. Hay un pensador hindú que dijo una vez, si yo creyera lo que creen los católicos, los cristianos, yo comulgaría todos los días. ¿Cómo puedo desperdiciar ese regalo? Al mundo mientras no reconozcamos esa realidad. Entonces, por eso es que es importantísimo la Eucaristía para nosotros, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestro país y para el mundo. Estas crisis mundiales que todos estamos sufriendo, decía San José María Escrivá de Balaguer, son crisis para santos o de santos. Si seriamente no buscamos la santidad en medio del mundo, no podremos arreglarlo nunca. Y dejaremos que el mal se imponga. Esta cultura de la muerte, esta cultura del descarte, como lo llama el Papa Francisco, de la muerte, como lo llamaba Juan Pablo II. Esta cultura que está pretendiendo imponerse en el mundo no se gana, no se la va a ganar, si no vamos por la cultura del amor.
Y ayer también, que fue a propósito el día de San Valentín, que muchas personas, bueno, en el mundo se ha comercializado bastante, sin embargo, también las personas que creen en Dios decían que el principal amor, pues, es Jesús. Así que el día de ayer también fue un día específicamente para el amor de los amores. Así es. Bueno, vamos ahora a un pequeño corte musical y continuamos con Marcelo Chiriboga en este diálogo. Gracias. Hazme un Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo. Y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas. Hagamos de la no violencia, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales, una guía para nuestra actuación. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad. Escuchamos la canción Hazme un instrumento de tu paz de Julie Joss. Es una canción preciosa porque para llegar a la fraternidad pues hay que pasar por la paz también, por la paz, por el perdón, por supuesto por la Santa Eucaristía. Y quisiera preguntarle a nuestro invitado de hoy justamente a qué comprende él como fraternidad en nuestro país, sobre todo en los actuales momentos. Es importante la pregunta que te haces, Valeria, porque hay una cosa que está en el trasfondo de la palabra fraternidad. Fraternidad significa hermandad, traducida al español. Frater es hermano en latín. No puede haber hermandad si no reconocemos que tenemos el mismo Padre. El Papa Francisco hizo una declaración muy hermosa en un documento que se llama Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Como decía hace un momento, el primer llamado que Dios nos hace a los seres humanos es el momento mismo de nuestra concepción, independientemente de dónde, cuándo, cómo, por qué, en qué sociedad, bajo qué religión nacemos. Todos somos llamados por Dios. Y ese es el origen de la fraternidad. Pero la fraternidad tampoco puede ser algo enteléquico, algún ideal simplemente. La fraternidad tiene que reflejarse en la realidad. Y esa fraternidad se refleja en la realidad basado en lo que dijo la canción. Hazme un instrumento de tu paz. Porque no puede haber fraternidad si no hay paz. Y esa paz no solamente es ausencia de guerra, como dijo el Papa. Es un don de Dios, que tenemos que pedirlo. Tenemos que pedirlo para nosotros mismos en primer lugar. ¿Cuántos de nosotros estamos en guerra interna nosotros mismos? Para nuestras familias,
La descomposición familiar es una de las causas fundamentales del desorden social para nuestra iglesia. Y eso es algo que el Consejo de Laicos quiere impulsar. Reconociéndonos diferentes, reconociéndonos de cada uno de nosotros, laicos, sacerdotes, religiosos, los diferentes movimientos y todo, con diferentes carismas e inspiraciones, reconocer a todos, en todos y a todos los demás como nuestros hermanos. Para que esa fraternidad sea real, es necesario que reconozcamos la paternidad común de Dios. Así los otros no la reconozcan. Todos somos hijos del mismo Padre. Y ese es el primer paso, digamos así. El segundo paso es hacerla en hechos concretos. Hay una actividad que hacemos en la catequesis y yo les hago cerrar los ojos a las personas. Y les digo, vuelvan la cabeza hacia un lado o al otro. Y les digo, abran los ojos. Y les pregunto, ¿qué vieron? Le vi a mi marido, le vi a mi amigo, le vi a mi hermano, le vieron a Jesús. Cualquier cosa que hicieres por uno de estos hermanos míos pequeños, por mí lo hicisteis, nos dijo Cristo. Y pequeños somos todos, pobres somos todos. Delante de la riqueza y la magnificencia de Dios, no hay nadie que pueda levantar la mano y decir soy rico. Hay una frase que también es interesante, dice, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar y nadie es tan rico que no necesite algo que recibir. Y lo más triste es que lo que más nos puede hacer felices a todos, ricos y pobres, es el amor. Y eso es lo que menos damos. Entonces, ese es el segundo paso. Reconocer que tenemos que dar el amor. Es decir, tenemos que buscar la felicidad del otro. Si nosotros personalmente, si nuestra sociedad, si nuestros políticos, si nuestros gobernantes, si las personas que tienen capacidad de cambiar el mundo se dieran cuenta que estamos aquí para dar la felicidad a los demás, porque eso va a ser lo único que nos vamos a poder llevar. Cuando nos muramos, Dios no nos va a preguntar cuánto dinero tuviste, ni siquiera nos va a preguntar cuánto donaste o cuántas caridades hiciste. Nos va a preguntar cuánto amaste. Entonces, ese ingrediente fundamental de la fraternidad pasa a través de la comprensión profunda y fundamental del amor. Del amor a Dios, que Él es el que nos enseña a amar y que no podemos dar amor si no lo tenemos. Y ese amor nos debe impregnar en nuestro corazón y luego entregar ese amor a los demás. El rato que empecemos a hacer eso, nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, el mundo va a cambiar. Y si no cambia todo, al menos nuestra partecita del mundo va a cambiar. Y esa entrega, que eso es el amor, entrega de uno, no es dar, es darse. Esa entrega es la que nos permite a nosotros poder devolver a Dios parte de ese gran amor que nos tiene. Y esa es la esencia de la vocación de todo cristiano. Devolver un poco del amor que Dios nos dio, porque nunca vamos a poder devolverlo todo. Así es, y bueno, con lo que tú nos dices, pues concluimos en el sentido de que no está el cambiar el mundo únicamente en las manos de quienes tienen cierta autoridad política, de diferente índole, sino pues empezar desde uno mismo para que nuestro entorno vaya mejorando y por supuesto orar también para que quienes están en posiciones de poder puedan hacerlo. Y no únicamente decir que la responsabilidad es de los demás. Si no cambiamos nosotros mismos, no vamos a poder cambiar nada. Y es triste, pero somos expertos en señalar a los demás. Cristo ya lo dijo, no busques la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tienes en el propio. Y San Agustín tenía una frase que era interesante. Procura tener las virtudes que crees que carecen tus hermanos y así no verás sus defectos. Uh-huh. Está clarísimo. Y en este tiempo de Cuaresma, ¿cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos vivir esta fraternidad? Bueno, la Iglesia nos pide en esta Cuaresma que hagamos tres cosas fundamentalmente. Tradicionalmente nos ha pedido oración, ayuno y limosna.
recuerdo, para los que no se acordaron, el día de ayer fue miércoles de ceniza y también el día del amor y la amistad. Jesús tenía una frase muy bonita que decía: no sirve de nada que ayunes si lo demuestras, si lo enseñas a los demás. Lo que tienes que hacer es hacerlo tú. Y volvemos al mismo, el ciclo es completo. Tienes que empezar en ti mismo. Si no hay un proceso de conversión interna de la persona, no se puede pedir a los demás lo que tú no tienes, ni dar a los demás lo que tú no tienes. Para eso nosotros debemos formarnos. Debemos acudir al sacramento de la penitencia, que es un excelente medio de formación, a la dirección espiritual, procurando que haya personas más formadas, más capaces, sacerdotes que nos puedan ayudar. Y también frecuentar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, ¿no? Un poco como te dije antes, si realmente supiéramos el tesoro tan grande que tiene la Eucaristía, a veces me da pena que hasta sacerdotes no se den cuenta de lo que están haciendo cuando consagran el pan y el vino. Cuando uno ve a Cristo en el pan, uno no puede dejar de arrodillarse. Y cuando uno lo recibe y lo tiene dentro de su cuerpo, empieza a ser cierta esa frase de San Pablo que decía: ¿acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Uno tiene que cuidar su cuerpo también, porque es templo del Espíritu Santo y a nadie le gusta ir a un sitio que esté descuidado. El cuerpo también tenemos que cuidarlo. Y también tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que purificar nuestros pensamientos. Es una tarea para toda la vida. No, nadie nace santo. Los santos se hacen en base de esfuerzo, sacrificio, oración, ayuno y limosna. Y cuando hablamos de limosna, no hablemos solamente de limosna monetaria, por favor. La limosna más grande es cuánto tú te das. Y en parte de eso es lo que habíamos hablado de mi vocación de catequista, ¿no? En mi vida el ser catequista me ha ayudado porque más he aprendido de las personas con las que he compartido la fe que lo que yo he podido enseñarles. A todos. Yo tengo cerca de 20 años de catequista de adultos. Mi esposa es catequista de niños. Y también es cantante. Y también canta, sí, y canta en la iglesia. Canta para Dios. Canta para Dios. Que es, yo alguna vez dije, si Dios me hubiera dado a mí ese don, yo estaría perdido. A mi mujer ese don le permite estar más cerca de él. Y a ratos le tengo sana envidia. Pero Dios da a cada uno de nosotros lo que necesita Él para que nosotros hagamos el trabajo que Él quiere que hagamos. ¿Cómo fue esta decisión de ser catequista? Ya son 20 años y de catequista para adultos. ¿Antes también te dedicabas a la iglesia? A ver, yo estuve la primaria en el colegio Spellman, el colegio de los salesianos aquí en Quito. Le tengo mucho cariño a los salesianos por eso. Y la secundaria estuve en el Intisana, que es un colegio regenteado por el Opus Dei. Yo tuve la dicha, cuando tenía 17 años, de conocer a un santo. San José María Escrivá de Balaguer vino acá al Ecuador en el año 74. Y estuvo enfermo, con una fuerte gripe, y tuvo tan solo una tertulia, una reunión con gente, con muy poca gente. Y yo cumplía ese 13 de agosto 17 años. Y fui con mi madre a esa tertulia y lo conocí personalmente. Luego después, en el año 79, estando ya en la universidad, fui a un congreso de estudiantes universitarios católicos en Roma, donde le conocí a San Juan Pablo II. Y también le conocí al beato Álvaro del Portillo, que era el sucesor de San José María en el Opus Dei. He tenido la dicha de conocer a muchas personas cercanas a Dios. Yo estoy seguro que todos ellos están ya ahora en el cielo, entonces son santos, pero todavía no han sido proclamados por la iglesia. Una vez, pensando, haciendo oración, dije, bueno,
esto me da Dios, que le he dado yo a él. Y me quedé, como decimos aquí en el Ecuador, patitieso, porque realmente no había hecho prácticamente nada. Entonces, en la parroquia nuestra, donde yo estoy, en la parroquia del Señor de la Ascensión de la Primavera, siempre ha sido una parroquia muy activa. Y tiene un proceso catequético completo. Desde los 3 años, que es la edad que mi esposa da a los niños, desde 3 hasta 7 años, que es de la catequesis del Buen Pastor, con el método Montessori. Luego toda la catequesis que la Iglesia nos pide, que es todas las etapas de catequesis para primera comunión, el año bíblico, confirmación. Matrimonio, pero hay un hueco. Y ese hueco es de que es desde la confirmación, que normalmente son los últimos años, los años de colegio, digamos así, y lo que pasa después cuando los jóvenes van a la universidad. Y resulta que se produce un vacío entre lo que te enseñan en la universidad, que se supone que es ciencia, y la fe que aprendiste cuando tú eras niño. Y ese hueco produce el alejamiento a la fe de muchas personas. Entonces, con el párroco de ese entonces, nosotros vimos la necesidad de hacer una catequesis de adultos. Y ya, como te digo, vamos 20 años, con la bendición de Dios han pasado no sé cuántas personas ahí. Los cursos no son muy grandes, no va mucha gente, porque la gente adulta trabaja. Son cursos que se dan de 7:15, 7:30 de la noche hasta las 9 de la noche, una vez por semana. Fundamentalmente lo que hacemos es revisar el catecismo de la Iglesia Católica, pero es importante porque la gente tiene muchas falsas ideas con relación a lo que es la Iglesia Católica y muchos malos ejemplos de muchos católicos que no somos fieles ni coherentes con la fe. Entonces, esa realidad hace que la gente sea parte de la Iglesia, que si es que viera la riqueza que tiene la Iglesia, todo lo que la Iglesia te puede dar para ser feliz, porque al final es el objetivo de la Iglesia, es llevarnos a todos al cielo. Y esa es la felicidad absoluta, la felicidad total. ¿Y cómo hacerlo eso en el camino de la tierra? Hay una frase de San José María que es impresionante, dice, lo escuché a él, pero sé que no es de San José María, él la repetía de otro santo, que decía, un santo triste es un triste santo. Creo que es de San Juan Bosco. De San Juan Bosco, lo he oído a San Francisco de Sales también. Entonces, te cuento entre otras cosas, que una de las cosas que yo no entendía es por qué Don Bosco les puso salesianos a sus sacerdotes. Y ahora que le estoy leyendo a San Francisco de Sales entiendo por qué. Se inspiró en San Francisco de Sales. Es impresionante. Por algo es doctor de la Iglesia. Es impresionante. Hay que leer a San Francisco de Sales. Pero bueno, independientemente de eso, esa riqueza, enorme riqueza que la Iglesia tiene, es muy poco conocida. Es más, muchos católicos tienen muchas falsas ideas con relación a la Iglesia. Incluso nos habla de una iglesia misógina, de una iglesia homofóbica, de una iglesia de un montón de cosas. Y si uno lee el catecismo se encuentra con todo lo contrario. Y dice, ¿por qué nunca aprendí esto? Cuando te dicen, la iglesia condena. No, la iglesia no condena a nadie. Recibe a todos. Yo me llamo Marcelo. Marcelo fue papa y mártir en el siglo IV, después de Cristo. Después de la persecución de Diocleciano, que fue una de las persecuciones más fuertes que hubo contra la Iglesia, y que ocasionó que muchos cristianos fueran apóstatas, es decir, renunciaran a su fe, San Marcelo fue papa. Y San Marcelo, basándose en lo mismo que dice el Papa Francisco, en la misericordia de Dios, dijo, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Y si están realmente arrepentidos, hagan esto y esto y esto y se les perdonará el pecado de la apostasía. Hubo mucha gente que se opuso. Mucha gente que dijo, no son dignos de volver a la iglesia aquellos que nos negaron cuando había problemas. Tantos mártires murieron, tantos sufrieron para que nosotros aceptemos a estos. Y les decían así, traidores como hermanos nuestros. Pero San Marcelo se mantuvo firme. Y se mantuvo tan firme que el emperador que siguió, que declaró ya que la Iglesia Católica era la iglesia oficial del imperio, no fue Constantino, por supuesto. Esa es otra falsedad que nos cuentan. Constantino lo único que hizo fue permitir que la iglesia no sea perseguida. Él no declaró como iglesia oficial a la Iglesia Católica. Entonces, muchas personas influyeron en el emperador para que lo desterrara y al final terminó muriendo mártir, San Marcelo.
Yo le entiendo perfectamente al Papa Francisco y me da mucha pena cuando escucho la gente que habla en contra de él, porque él está haciendo lo mismo que hizo San Marcelo. La verdad es que sí, hay muchos temas maravillosos que aprender, ¿no? Y que están ahí para que nosotros abramos la Biblia, podamos entender y de alguna manera dejarnos guiar, dejarnos ser humildes y permitir que nos enseñen, aunque seamos ya grandes, para descubrir estas bendiciones que están en la Biblia y que Dios nos habla a través también de catequistas, en este caso de catequistas de adultos, que nos pueden a nosotros guiar y acompañar en este camino. Porque si bien es muy cierto lo que tú dices, ¿no? A veces se queda este hueco en el que pueden llenarse de muchos conocimientos las personas, pero olvidarse de Dios o dejar enfriar aquella semilla que en su momento se sembró en algún corazón para poder seguir a Jesús. Es muy lindo lo que nos estás contando y bueno, vamos a seguir conversando luego de una pequeña pausa musical nuevamente. Personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común.
Escuchamos la canción Serpan de Voces del Cielo. Una canción muy, muy linda, pues que nos recuerda justamente cómo poder ser testigos de Cristo en un mundo, en una sociedad laica, ¿no? Vivimos incluso en un estado laico en nuestro país, sin embargo podemos ser testigos de Él, testigos de su luz, testigos de su esperanza, y por eso estamos ahora hablando de este tema, cómo ser fraternos, con nuestro invitado Marcelo Chiriboga, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de Laicos y también del Consejo Arquidiocesano vicepresidente del Consejo Arquidiocesano de Laicos, y también pertenece al Consejo Nacional. Cuéntanos, Marcelo, ¿de qué se trata el Consejo, tanto arquidiocesano como nacional? Bueno, como tú sabes, los laicos somos la mayoría de los miembros, de los fieles de la Iglesia. El Consejo Nacional y el Consejo Arquidiocesano de Laicos nació por una iniciativa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que necesitaba tener canales de comunicación laicales hacia la sociedad. Es importante que los laicos participemos en la vida civil, en la vida social, y hagamos llegar el mensaje de la Iglesia a eso. Y también con un medio para unir, para confraternizar a los diferentes movimientos laicales que existen. Sobre todo para quitar ese ambiente de exclusividad que algunos tenemos, que pensamos que a veces nuestro camino es el único camino para llegar a Dios, y darnos cuenta que Dios tiene la posibilidad de generar carismas totalmente diferentes de acuerdo con las individualidades de cada uno de nosotros, para formar comunidades que fortalezcan su relación con Él. Eso es fundamentalmente el Consejo Nacional de Laicos. Entonces, actuamos como un consejo, por un lado consultivo, por eso se llama consejo, para la Conferencia Episcopal y para las diferentes diócesis. Entonces, el Consejo Arquidiocesano de Laicos actúa para coordinar, ayudar, apoyar y dar soporte a las acciones de la Arquidiócesis de Quito, y el Consejo Nacional de Laicos está para hacerlo a nivel país. Fundamentalmente es eso. Tiene sus estatutos, tiene su organigrama. En este momento el presidente del Consejo Nacional de Laicos es Juan Andrés Ramírez, cuencano, y el presidente del Consejo Arquidiocesano de Laicos es Edgar Patricio Heredia, aquí de Quito. Es importante que los laicos sepamos que existe este consejo y podamos integrarnos a su funcionamiento. Muchas actividades a veces aparecen como que aparecemos los laicos de la nada, y no es así. Se coordina siempre a través de estos mecanismos. Ahora, como en todas partes, hay personas mucho más activas y hay personas menos activas dentro de cada una de las organizaciones. Pero lo importante es que todos tenemos un objetivo común. Y ese objetivo común es hacer la voluntad de Dios. Y por supuesto entender que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos distintos carismas, distintos movimientos, en donde es importante también respetar los carismas de los demás y entender que no hay uno mayor que otro, sino que existen grupos en donde tienen su carisma, valga la redundancia, pero todos nos conducen hacia Jesús. Es importante eso también. Y también es importante eso porque también nos podemos servir de ayuda mutua. Hay ciertos grupos que tienen un enfoque más profundo hacia cierta parte de nuestra fe y otros otra parte. El rato que haces intercambio de opiniones, aprendemos de los demás y tenemos esa riqueza. Una de las cosas lindas que me ha pasado a mí en este tiempo fue el haber participado en el proceso sinodal en el que está involucrado la Iglesia. Y ahí nos encontramos con personas totalmente diferentes, con carismas totalmente opuestos, hasta opuestos, digamos. Gente que uno diría, ¿cómo puede ser parte de la Iglesia? Y el rato que comienzas a profundizar en la relación, te das cuenta que lo único que están haciendo es la voluntad de Dios en su ambiente, con su experiencia vital, con su realidad, para tratar de obedecer a Dios, hacer lo que Dios quiere en su realidad. Y el rato que te das cuenta de eso, se acaban todos los prejuicios, se disminuyen todos los roces y vamos aprendiendo unos de otros. Una de las cosas lindas que va a tener este Congreso Eucarístico es que en la coordinación que los movimientos laicales tenemos que hacer para participar en eso, les vamos a pedir que cada uno profundice y estudie
la importancia que tiene la Eucaristía dentro de su carisma. Ah, qué lindo. Qué Es decir, hay carismas, como te dije, totalmente diferentes. Tenemos desde los carismas carismáticos hasta las personas que todo el tiempo piensan que deben estar serias, en silencio absoluto, como nuestros hermanos los monjes trapenses. Ajá. Todos ellos, todos nosotros, no digamos ellos porque yo me incluyo también ahí, todos nosotros tenemos que profundizar en el significado de la Eucaristía en nuestras vidas. Y como dijimos al principio de esto, darnos cuenta del extraordinario don, del inmenso milagro que significa la transubstanciación y el hecho real de que Dios, estando dentro de nosotros, puede cambiar el mundo. Qué maravilloso. Sí, justamente, por ejemplo, en el caso de los discípulos de Maús, pues lo reconocieron al partir el pan. Hay otros movimientos, digamos, Lazos de Amor Mariano, está en función de la mamá de Jesús. Y bueno, los diferentes carismas que existen, Juan 23 me parece que es otro grupo, en fin, una cantidad de carismas, de movimientos laicales, de matrimonios también que se llevan adelante. Existen los cursillos de cristiandad, existen montones de movimientos. Uh-huh. Existen las agrupaciones terciarias de las diferentes órdenes religiosas. A ver, la iglesia es tan mega diversa como mega diversos somos los católicos. Y en esa mega diversidad hay montones de cosas que nos unen. Y la fraternidad es una de ellas, porque somos todos hijos de un mismo Padre y hermanos de Jesucristo, y además unidos por la fuerza del Espíritu Santo. Sí, así es, Marcelo. Y algo que comentaste mientras estábamos en la canción fue que qué es lo que pasa cuando se enciende fuego y un pedacito de leña se aleja, se apaga. Entonces, ¿qué tal que no queremos ser ese pedacito de leña que se apague? Ahí es importante dos cosas fundamentalmente. Reconocer el hecho de que somos seres comunitarios. Es decir, debemos vivir en una comunidad. Y el vivir en esa comunidad es lo que nos mantiene encendidos. ¿No? Esa es la primera parte. Eso tenemos que reconocerlo nosotros mismos. Y darnos cuenta que, como tú decías, el leño, cuando prendemos una chimenea, el leño que se rompe y se cae, el pedazo de leña que cae fuera del fuego, se apaga. Nos pasa lo mismo cuando nos separamos de nuestra comunidad y nos apagamos. Eso por un lado, nosotros debemos darnos cuenta de eso. Por otro lado, las personas que son responsables de esa comunidad tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para llamar a las personas que uno sabe que se están alejando, para acompañarles con amor, hacerles una corrección fraterna. No hay nada más hermoso, probablemente, que la forma de corregir que un cristiano, que un católico debe tener. Y eso está dicho por el mismo Jesucristo. Debe ser una corrección hecha con amor, primero en privado, luego con otro hermano, y luego con la comunidad, para llamarle, para hacerle ver a esa persona que le amamos. Una persona que realmente siente el amor de los demás no puede alejarse de ese fuego. Cristo mismo nos dijo: fuego he venido a traer al mundo, y ¿qué quiero yo más que arde? Y ese fuego arde, o debería arder, en los corazones de cada uno de nosotros, para que, siendo fuego, podamos descender ese fuego en otros. Si no lo somos, no podemos descender nada. Uh-huh. Y claro, justamente como laicos, qué lindo también que se vayan involucrando en las actividades de la Madre Iglesia, y especialmente en este tiempo que estamos preparándonos hacia este hermoso Congreso Eucarístico, que, como siempre se lo ha dicho, no es únicamente un acontecimiento que se lo vivirá en determinada fecha, sino que desde ahora ya lo estamos viviendo a través de esta construcción del amor a la Eucaristía, del amor a la fraternidad. Queremos agradecer a Marcelo Chiriboga, quien nos ha acompañado en esta mañana y pues nos ha dado muchísimas luces para poder avanzar en este camino de fraternidad, en este camino de amor a Jesús sacramentado. Les agradecemos a quienes nos han acompañado también a través de la señal de Radio Católica de Tulcán, y a todos quienes se conectan a través de las plataformas digitales del Congreso Eucarístico Internacional 2024. Será hasta el próximo día jueves a partir de las 9 de la mañana.